Esta es parte de la biografía. Nos llevamos 1 hora casi 15 de transmisión. ¿Quieres comenzar con el análisis discursivo en una introducción o ya lo arrancamos de lleno mañana? Yo creo que sí lo empezamos hoy. Bien, entonces te cedo el uso de la pantalla y del micrófono. Muy bien. En tanto lo presentas, dice Janet Valencia, es una gran bendición ver sus enseñanzas. Hoy cumplo un mes de bautismo y cada día aprendo más. Muchas gracias. Janet Valencia, nos regocijamos contigo en este convenio que has hecho con El Salvador y gracias por estar aquí en este canal La Luz de la Restauración. Nosotros somos miembros ordinarios de la iglesia y nuestro único propósito es poder transmitir algunas de las enseñanzas fundamentales del Salvador. Así que bienvenida al canal y esperamos que nos puedas seguir acompañando por aquí. La hermana Elisa Coqueta te dice, Janet, qué felicidad por tu bautismo, bienvenida. Igualmente me uno a la felicitación, Janet. Qué valor, se requiere mucho valor, siempre, ¿no? Pero en estos tiempos se requiere mucho valor para tomar la decisión de un bautismo, así que felicidades y bien por ti. Mira, estoy aquí ya compartiendo, Salvador. Vamos a ver el énfasis del presidente Emerson Ballard, el análisis discursivo, como ya lo hemos hecho con el presidente Nelson y con el presidente Ox. En este caso, la diferencia es que me fui más atrás en el tiempo. ¿Y por qué me fui más atrás en el tiempo? Si recuerdan, del presidente Nelson y el presidente Ox analizamos solamente del 2018 a la fecha, es decir, desde que componen la primera presidencia del presidente Nelson. Pero en este caso, como el Elder Ballard, al ser uno de los apóstoles, pero no miembro de la primera presidencia, tiene menos oportunidad de discursar. Es decir, en cada conferencia general solamente discursa una vez. Entonces, el hacer el análisis solo del 2018 al 2023 eran muy pocos discursos y por lo tanto no era una muestra muy representativa para poder hacer un análisis de este tipo, ¿no? Entonces, por eso me tuve que ir más atrás. Y este análisis abarca 18 o 19 discursos, si no mal recuerdo. ¿Y qué son estos, no? Empezando desde el 2014, aquí les presento los títulos de discursos. Me gustó esta parte de presentar los títulos porque ya con el título nos da una idea de más o menos cuáles son sus énfasis. Lo explico nuevamente por si no han visto uno de los análisis anteriores. Lo que hacemos es, a través de las palabras y frases que utilizan los apóstoles, nosotros tratamos de determinar cuáles son sus énfasis en este caso apostólicos. Y entonces la primera parte es eso, ¿no? Desde los títulos de discursos ya uno se puede dar una idea. Obviamente si vas y lees todos los discursos, pues vas a tener una idea más clara. Sin embargo, este es un análisis, digamos que más automatizado para poder extraer esa información. Pero aquí, insisto, acudiendo a los títulos de discursos ya nos damos una primera idea. Por ejemplo, hay un discurso del 2014 que es Permanezcan en el bote y sujétense. Un título muy atípico, pero que ya si leemos el discurso le encontramos el sentido, ¿no? Porque habla de un bote o de un barco. Aquí está traducido como bote, se refiere a un barco. Luego hacer el seguimiento, que es ese discurso al que hacíamos en referencia hace un momento, en donde cuenta acerca de cómo llegó a ser novio de su esposa. Y bueno, otros discursos, Dios está a la cabeza, la generación más grandiosa de jóvenes adultos. Este me parece por demás interesante, Salvador, por la temática, ¿no? Hay pocos discursos que van dirigidos específicamente a los jóvenes adultos. Aquí está hablando de la grandiosidad de esa generación. Entonces yo creo que vale mucho la pena ir a ese discurso en algún momento. ¿A quién iremos en octubre del 2016? Consejos familiares. Este es otro de los discursos, yo diría que emblemas del presidente Ballard o del Elder Ballard, el de consejos familiares. Después de 2017 el viaje continúa y otra vez hace referencia ahí a su esposa Bárbara, ya de una manera más nostálgica, y luego volver y recibir.
Ya en el 2018 tenemos, perdón, no tiene que ver, el del viaje continúa, no es al que yo hacía referencia, es el del 2018, justo el que veíamos el extracto hace un momento, Salvador, es Sí, el 2018, la visión de la redención de los muertos. Ahí es donde hace sí. referencia a la muerte de su esposa, que había fallecido algunas semanas antes. Los preciosos dones de Dios, y luego en el 2019, dar a nuestros espíritus el control sobre nuestros cuerpos. Para mí también este es un discurso increíble de mucha, mucha enseñanza de cómo el espíritu puede fortalecerse y dominar al cuerpo. El evangelio puro y sencillo de Jesucristo. Este también me parece muy interesante, no solo el discurso en sí mismo, sino que esto marca mucho del énfasis que vamos a ver a continuación acerca de la pureza y la sencillez del evangelio de Jesucristo. El 2020, velad pues orando en todo tiempo, y no hemos de seguir adelante en una causa tan grande. Si te fijas, este título de abril del 2020, Citando a José. exactamente, está citando a José Smith. En 2021, me amas más que estos, y esperanza en Cristo. El 2022, seguir a Jesucristo con pasos de fe. Y el servicio misional bendijo mi vida para siempre. También, si recuerdas, el servicio misional es uno de sus énfasis, y lo veíamos en la biografía, que muchos de sus llamamientos estaban relacionados con la obra misional. De Sí, hecho, gran parte de su tiempo como apóstol, antes de ser llamado como presidente del Quórum de los 12, gran parte de ese tiempo como apóstol, él fue el presidente del comité misional de la iglesia. Y o sea que, 2023... o sea que él asignaba llamamientos, o sí, él Bueno, asignaba dónde iban a las misiones a través de, él presidía el comité que asignaba. exactamente. Y no solo eso, ¿no? No solamente la asignación de llamamientos, sino también lo que tenía que ver con los modelos de enseñanza y con el manual de Predicar mi Evangelio, o el manual misional que teníamos anteriormente a Predicar mi Evangelio. Todo lo Sí. que tenía que ver con materiales misionales también. Y en el 2023, que es el más reciente en esta última conferencia, este discurso que analizamos hace algunas semanas, Salvador, recuerden lo más importante, que también es una joya de discurso. Si no vieron Sí. el análisis, pueden acudir a este. Por ahí lo van a encontrar de hace 3 o 4 semanas más o menos. Y bueno, esos son los títulos, Salvador. De entrada, antes de pasar a la frecuencia de palabras, no sé si tengas algún comentario, y yo te preguntaría, viendo estos títulos y ya conociendo más o menos algunos aspectos biográficos del Elder Ballard, y también con lo que hemos escuchado a través de los años de él, ¿cuáles tú consideras que son sus énfasis principales? Uy, me parece que el énfasis misional es uno de sus temas. Me Uh-huh. parece también el, otro de las cosas que yo he visto en él es el nombre de la iglesia. Lo ha enarbolado como incluso antes que que el presidente Nelson hiciera énfasis en eso, él ya hablaba del nombre correcto y completo de la iglesia. Entonces, esa es otra cosa que he visto. Y la otra, lo otro que yo recuerdo de él es acerca de enseñar la doctrina acerca de la redención de los muertos. O sea, no solamente en este discurso que ya vimos de 2018, sino que él lo ha enseñado. Y sobre todo esta parte del énfasis misional, por ejemplo, en este discurso que todavía conservas en pantalla, que es el de 2022, que justamente él lo da en la conferencia en la que el presidente Nelson hace esta invitación, o sí, reitera esta parte de que para los hombres el servicio misional es un mandamiento y para las mujeres son bienvenidas. Él da este discurso, pero además él constantemente está hablando del servicio misional. Entonces me parece que así a bote pronto, ¿no? Las impresiones generales que yo tengo son que estos temas o yo los relaciono muchísimo con él. Así es, totalmente de acuerdo.
Entonces, vamos a pasar a la parte de sus palabras más frecuentes. Esta es la nube de palabras, analizando esos 19, ya perdí la cuenta, déjame ver cuántos son, 4, 8, 16, 19 discursos. Analizando el texto en esos 19 discursos, encontramos digamos que esta frecuencia de palabras. Aquí las palabras que ven con letra más grande significa que son las que más se repiten, y así a medida que va disminuyendo su tamaño es porque se repiten menos. Sin embargo, si aparece en esta nube de palabras, es que son palabras frecuentes, y con frecuentes me refiero a que al menos aparecen unas 10 veces en sus discursos. Aquí, de hecho, de lo que hablabas, Salvador, aquí veo, por ejemplo, la palabra muerte, que no muchos la hablan, no, digamos que es la primera que encontramos en estos análisis de presidente Nelson y Elder Oaks, y ahora de Elder Ballard. Es la primera vez que encontramos la palabra muerte entre las más, o entre las utilizadas, ¿no? Entre las frecuentemente utilizadas. Y sí, hay unas que totalmente coinciden, ¿no? Ahorita hacemos la comparación con los anteriores análisis, pero obviamente hay unas que coinciden, como Dios, Jesucristo e Iglesia. Esas son comunes tanto en presidente Nelson como el presidente Oaks, y ahora con el presidente Ballard. Pero si te fijas, aparece ahí el apellido Smith como una de las palabras de más frecuencia, por lo que ya decíamos, ¿no? Que hace bastante referencia a sus antepasados, incluyendo a José Smith. Utiliza mucho también la palabra fe, la palabra evangelio. Hace mucha referencia a los presidentes anteriores de la iglesia, utiliza el término presidente. Yo aquí dije, me fui y busqué un poco más detalladamente, y dije, tal vez es por el presidente Joseph F. Smith o Joseph Fielding Smith, pero por ejemplo también cita mucho a Thomas S. Monson, y más recientemente también al presidente Nelson, pero muchas de sus citas son del presidente Monson. Y bueno, esos son más o menos, bueno, esta es la imagen de esa frecuencia de palabras. No sé si esa imagen te diga algo más de lo que ya sabías, Salvador. Pues sí, me habla de, ahorita por ejemplo, viendo que también aparece ahí la palabra testimonio. Esto es otra de las cuestiones que ahora recuerdo de él al ver la palabra ahí, que él enseña acerca de dar testimonio y de cómo darlo. Entonces, y me llama la atención que aparezca ahí. Ahora, la palabra convenios que está abajo de testimonio, habla de convenios, pero si te fijas en un grado menor a lo que lo hacen otros, ¿no? Por ejemplo, el presidente Nelson, que constantemente está ahí hablando convenios, pero sobre todo, Víctor, me llama la atención de que de lo que él más habla es de Jesucristo. Sí. Sí, de Jesucristo, del Padre. Fíjate cómo habla Jesucristo, Cristo, Salvador, la iglesia de él. Entonces, habla de que en su ministerio él está como efectivamente lo son todos estos hombres, ¿no? Que son testigos especiales del Salvador. Entonces, al ejercer su ministerio, él justamente hace eso, ¿no? Hablar continuamente y testificar de Jesucristo y centrar sus mensajes en él. Sí, y fíjate, a mí me llamó mucho la atención cuando hice este análisis también el que surgiera por ahí la palabra miembros, refiriéndose a miembros de la iglesia, en la mayoría de los contextos en donde lo utiliza. Es decir, habla mucho de los miembros de la iglesia, que son su auditorio principal, obviamente, ¿no? Pero hace mucha referencia al título miembros de la iglesia. Consejo aparece ahí, desde luego, ahí enseguida de la palabra Dios. A la izquierda aparece consejo, que también es de las más utilizadas. Y fíjate, entre las más grandes también aparece familia, aparece hombres, aparece, no lo vi con este momento, pero aparece hijos. Entonces, otro de los énfasis que yo detecté aquí, y lo vamos a ver en las siguientes tablas, es el tema de la familia. Habla mucho de la familia como parte de sus mensajes.
Ahora, si te fijas abajo de la palabra celestial aparece Bárbara, el nombre de su esposa. También la menciona continuamente, ¿no? Sí, casualmente, ¿no? Abajo de celestial. Sí, Ajá, aparece, si no mal recuerdo, como unas 6 o 7 veces ha mencionado a su esposa Bárbara. sí, Que es mucho, ¿no? Es mucho, o sea, si lo piensas en un discurso de conferencia general, no es tan común que mencionen el nombre de su esposa. sí. Ahorita los que vienen a mi mente que sí citan el nombre, por ejemplo, el Elder Uchtdorf, que cita a Harriet, o Nelson, que cita a Wendy. Bednar, por ejemplo, no cita el nombre de su esposa. Entonces, es interesante este punto, ¿no? Así es. Ah, y si te fijas acá del lado derecho de Jesucristo, justo está Jesucristo, del lado derecho aparecen Joseph y aparecen Jairo. Sí. Y Ahí Smith, ¿no? con la Ah, misma frecuencia. Smith mucho más grande, ¿no? Porque hace sí, referencia a muchos de los Smith. Y Joseph y Jairo ahí con la misma frecuencia. sí. Ahora, ¿cuántas veces, no? Porque esta es la imagen, pero no sabemos cuántas veces realmente las está utilizando. Aquí está la frecuencia de palabras. Del lado izquierdo tenemos, y lo puse en más grande porque son las palabras que tienen mayor frecuencia, y a partir de ahí las tablas del lado derecho. Y ahí solamente puse en rojo, eso lo hice hace un momento, ¿no? Para resaltar eso que ya comentábamos, de cómo hace mención a sus antepasados. Hay 54 menciones de la palabra Smith y 21 de Joseph y 21 de Jairo. Pero regresando a la tabla principal, sí, su principal término es Dios con 151, iglesia le sigue, después Jesucristo. Vida, ahí es donde te decía, mira, aparece padre, aparece hijos y aparece familia con muchísima frecuencia. Si lo sumaras esos y luego más abajo aparece hombres y un poco más abajo aparece mujeres y aparece hijos, bueno, hijos ya con 81 ya lo veíamos, pero si sumaras todos los términos que aparecen o que están relacionados con la familia, sobrepasa a lo demás, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas otras relaciones de estas. Pero bueno, aquí ya lo tenemos un poco más claro. Aquí hay otras que utiliza con frecuencia, que aparece menos de 15 ocasiones, pero por cuestiones de espacio, aquí en estas tablas los reduje a las que aparecen con 15 ocasiones o más. Son las que podemos ver aquí. Es interesante, Víctor, este análisis porque otra vez nos da una idea de hacia dónde está el enfoque de su ministerio. Y qué valioso es ver esta parte, ¿no? De que si un apóstol es llamado a ser un testigo especial de Jesucristo, y eso es justamente lo que hace, ¿no? Alguna vez he escuchado todos creo que alguna vez hemos escuchado algún comentario que dice como, bueno, es que ustedes hablan demasiado de José Smith. Y aquí el que más habla de José Smith o de algún descendiente Smith, pues es el Elder Ballard, pero no está ni cerca de, de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, o lo que es la palabra Salvador, o sea, lo que es la palabra Cristo, no está ni cerca, fíjense, ¿no? Se queda abajo. Entonces, si el Elder Ballard habla mucho acerca de ellos porque justamente es su descendiente, pues no está ni cerca de hablar tanto como habla acerca del Padre o como habla del Hijo. El Hijo. Y Mira, esto, si sumamos Jesucristo con Salvador y con Cristo, estamos hablando de más de 200 repeticiones. sí, y luego si le sumamos a Dios a esa fórmula, pues todavía, 350. sí. Entonces, esto nos habla a todos y nos debe de llamar poderosamente la atención hacia dónde debe estar enfocada nuestra enseñanza, Víctor. O sea, eso es lo que los apóstoles enseñan. Pero bueno, a ver, ¿qué puedo aprender yo de eso? A mí, que la verdad, ¿qué relevancia tiene saber las palabras que utiliza el Elder Ballard o Oaks o Holland en sus discursos? ¿Qué relevancia tiene? Bueno, eso nos da una clara idea, porque en esta iglesia todos somos maestros, todos pasamos a discursar. Entonces, si yo me la paso hablando en mis discursos y en mis clases de cuestiones completamente ajenas del día en que mi abuelita
se cayó de su cama y yo la llevé al hospital, pues entonces eso aleja completamente el enfoque de la enseñanza y al menos a mí me ayuda a ver, si los apóstoles están mencionando a Jesucristo, al Padre, al plan de salvación, al Salvador, a Cristo como las palabras principales, eso me da una idea del enfoque de sus temas, del enfoque de su enseñanza y de su ministerio. Y eso me debe dar a mí las herramientas necesarias para poder yo también hablar de eso. Si yo presido una organización de la iglesia, pues ese debe ser mi enfoque. Si yo paso a dar un discurso, Jesucristo debe ser mi enfoque. Si yo doy una clase de seminario, Jesucristo debe ser mi enfoque. Es lo que más debemos de mencionar, así como ya lo vimos con el apóstol Oaks y así como ya lo vimos con el presidente Nelson. Ahora lo estamos viendo con el presidente Ballard. Entonces, esto nos lleva a reflexionar en que nosotros debemos mantener nuestro enfoque en El Salvador. Totalmente de acuerdo. Esa primera tabla de la izquierda es el enfoque principal del presidente Ballard. Ahorita lo comparamos con presidente Nelson y presidente Oaks, pero tal como lo dices, ¿no? Este es el enfoque de un apóstol y es un testigo especial de Jesucristo. Entonces, ¿no debería ser también nuestro enfoque? Tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, como en la práctica diaria del Evangelio. Ese debería ser nuestro enfoque principal. Ahora, si te fijas, yo había dicho que Bárbara aparecía unas 7 veces, me equivoqué, aquí lo corrijo, 19 veces aparece la palabra Bárbara en 19 discursos, es decir, un promedio de una vez en cada discurso. Es que le ayudaba a hacer el discurso. Goyito, me gusta cómo lo expresa, dice, el énfasis de una palabra nos coloca en el lugar donde está nuestro corazón. Maravilloso. Sí, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Dime con qué palabras hablas y te diré quién eres. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Sí. Muy bien. Ahora, mira, esta es la comparación que hice. Aquí solamente extraigo, digamos que las primeras 18 o 20 palabras de cada uno de ellos. Ya habíamos hecho el análisis del presidente Nelson, que es la tabla que se encuentra en el centro. Del lado izquierdo está la que ya habíamos analizado también del presidente Oaks. Y ahora del lado derecho tenemos la del presidente M. Russell Ballard. Aquí vemos, digamos que el top de palabras de cada uno de ellos. Entonces aquí hago la relación de las coincidencias. Por ejemplo, entre presidente Nelson y presidente Oaks, vemos que hay 8 coincidencias así directas. Es decir, entre sus primeras 20 palabras hay 8 que utilizan ellos en común. Y ahora si lo comparamos entre presidente Nelson y presidente Ballard, también hay 8 coincidencias. Y no son las mismas que las del Elder Oaks, pero hay 8 coincidencias. Es decir, a lo mejor entre los 3, eso no lo hice, pero si cruzáramos estas tablas de los 3, por lo menos vamos a encontrar 5 o 6 coincidencias. Y luego hago la comparación entre el presidente Oaks y el Elder Ballard. ¿Y sabes por qué hice esto? Porque una vez que veo la nube de palabras y la frecuencia de palabras, me dio la impresión de que tienen más en común Elder Ballard con presidente Oaks que con presidente Nelson. Pero quise corroborarlo y no es tanto, ¿no? Al menos en este top de 20 palabras, hay 9 coincidencias entre el presidente Oaks y el Elder Ballard. Es decir, no hay tanta diferencia con respecto al presidente Nelson. Algo que sí llamó mi atención, Salvador, es que si te fijas en la tabla del presidente Ballard, ahí lo marqué con color azul, utiliza la palabra Cristo, así tal cual, no Jesucristo, sino Cristo, la utiliza 71 veces. Y no aparece entre las palabras más frecuentes del presidente Nelson ni entre las palabras más frecuentes del presidente Oaks. Es decir, es un término o un título, o es el título, como hay muchos otros de Jesucristo, pero es uno de los más frecuentes que utiliza el presidente Ballard, a diferencia de los otros dos.
Sí, es interesante este punto, cómo se refieren al Salvador, ¿no? Si te fijas, en primer término, cada uno de ellos es Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo. Aunque en el presidente Nelson la forma preferente de llamarlo es Señor, ¿sí? Ajá, Aunque Señor a veces también puede utilizarse para referirse al Padre, padre. Ujú. a veces, ¿no? Entonces habría que ver, sería un ejercicio muy laborioso definir cuándo se está refiriendo a uno u otro, pero es interesante el punto. Entonces esta locución que él adopta acerca de llamarle Cristo es sobresaliente, ¿no? Porque si te fijas, otra forma de llamarle es Salvador, y el presidente Nelson lo utiliza, pues, Menos, y el presidente Ox no lo utiliza, el término presidente, Salvador. Es decir, no con mucha frecuencia, como se ve en estas sí, tablas. se refiere a él como Jesucristo y Señor. El Ujú. presidente Nelson como Señor, como Jesucristo y como Salvador. Sí, Y aquí el presidente Nelson se refiere a él como Jesucristo en primer término, como Salvador y junto con pegado, ¿no? claro, sí, Como Cristo, ¿no? así es. Sí, esto encontré diferente, ¿no? El término Cristo que no utilizan los dos anteriores. Ahora, algo sobresaliente, Víctor, de este cuadro es que los tres ponen al Padre o la expresión de Dios eh, como la más reiterativa de su enfoque, ¿no? Entonces es de llamar la atención ese punto, ¿no? Los tres, lo que más mencionan en su ministerio es Dios refiriéndose al Padre. Sí, 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 podría ser obvio, ¿no? Pero es decir, ya en la práctica vemos que es la realidad. La palabra que más utilizan es Dios. Entonces ahí se ve dónde están puestos sus corazones y Sí, dónde deberían de estar puestos los nuestros. sí. Ahora, también otra parte de lo que hemos visto en los análisis del presidente Nelson es la palabra o expresión tiempo. Sí, refiriéndose, se está acabando el tiempo, o es tiempo, o ahora es el momento de. Entonces, el presidente Nelson continuamente está haciendo referencia a esta expresión, y el presidente Ballard, pues todavía más, ¿eh? Con más frecuencia, ¿eh? Con mayor frecuencia utiliza la palabra tiempo. Habría que ver en sus derivados. Por ejemplo, el presidente Nelson ya no utiliza muchas veces la palabra exacta tiempo, pero dice, este es el momento de, Ujú, ahora es cuando, ¿sí? ujú. Entonces habría que ver ya en ese conjunto, sería un ejercicio completamente diferente, pero llama poderosamente la atención cómo es que el Elder Ballard utiliza esta expresión de tiempo, y habría que poner atención a qué se refiere cuando utiliza esta expresión, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, algo también que llama la atención para mí es el término fe que utiliza el presidente Ballard. Aparece ahí 79 veces. Es decir, si dejamos los principales que tienen que ver con Dios y los títulos de Jesucristo, en este caso aparece familia, lo cual es muy relevante, y es lo que te comentaba, ¿no? Yo no lo había percibido, pero habla mucho de la familia. Pero de ahí le sigue fe con 79 menciones, que también las utiliza el presidente Nelson con bastante frecuencia, 84 ocasiones, Sí. pero no aparecen en la lista del presidente Ox. Pero ¿qué aparece, digamos, como un sustituto en la lista del presidente Ox? Yo diría que doctrina, y ya lo analizábamos las semanas anteriores. Entonces, no sé si se ve el contraste que quiero hacer entre fe y doctrina. Es decir, fe como algo que esperas y doctrina como algo que sabes y algo que ya está escrito, que ya está determinado. Entonces, es algo que esperas contra algo que se sabe. Ese es el contraste que podría hacer, ¿no? Entonces, ahí se ven las personalidades de ellos. El presidente Nelson y el presidente Ballard son hombres que denotan más esperanza en sus palabras, y el presidente Oaks se va más por la doctrina. Así son los abogados. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Tengo una en casa también. Sí, es interesante el punto, Víctor, porque más apegados a la letra, a, a las escrituras, y menos, ¿cuál será?
a la fe. Sí, sí, a manos al futuro, a la visión, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Esperanza, Vamos. Sí. sí, Es interesante, ¿no? Y también tiene mucho que ver, y me resulta muy interesante esto que dices, Víctor, porque cómo es que el Señor se vale del propio desarrollo de las personalidades y del carácter que nosotros tenemos, de nuestros intereses. Entonces, el Señor nos utiliza, ¿sí? Entre comillas, el Señor nos utiliza para llevar a cabo su ministerio de acuerdo con nuestras propias preferencias. Y fíjate, por ejemplo, aquí se dice, yo he escuchado muchísimas veces esto, yo no voy, se dice mucho en la iglesia, ¿no? Yo no voy a hablar en un discurso de lo que yo quiero, sino que voy a hablar de lo que el Señor desee que yo hable. Y verdaderamente tiene mucho sentido esto. Pero, aquí yo tengo un pero, el Señor sabe para qué estás preparado y cuál es tu análisis discursivo. El Señor ya hizo tu análisis discursivo y sí. ya sabe cómo te va a utilizar a ti, otra vez entre comillas, te va a utilizar a ti para hablar sobre el tema porque a ti te gusta hablar de eso, ¿sí? A mí me gusta hablar de eso. Entonces, o me siento cómodo o es parte de mi mapa de palabras. Entonces, son temas que me siento más o menos cómodo, domino más o menos bien. Entonces, el Señor me utiliza para que yo pueda transmitir la doctrina de acuerdo con la personalidad, el carácter, los intereses y el conocimiento que yo tengo sobre. Entonces, esta Y parte y la experiencia que yo he tenido para poder testificar de eso. exacto, ¿no? Exacto, sí. Entonces, esa parte de que yo voy a hablar acerca de lo que el Señor desea que hable, sí, o sea, tiene Sí. sentido, pero la verdad es que el Señor está utilizando todos los otros recursos que estamos así, de los que estamos llenos, ¿no? Sí, y tampoco vale decir, no preparo mi discurso y ahí lo que el espíritu me indique, ¿no? O no preparo mi clase y ahí el espíritu me guiará. El ejemplo que nos ponen ellos es que estos discursos no son improvisados, son discursos totalmente conscientes, son discursos escritos muchos meses antes. Obviamente el espíritu les indica el énfasis que le tienen que dar a su discurso en esa ocasión, para ese auditorio que van a tener. Pero lo que quiero decir es que el espíritu no anda improvisando, ¿no? De última hora. Entonces, sí nos Sí, puede como excepción sacar de un apuro, si estamos preparados, pero estas son palabras que ellos muy intencionalmente utilizan. Se las puede indicar el espíritu, no lo niego, pero lo hace con tiempo, lo hace con calma, lo hace a través de semanas o a través de meses, y esas son las palabras exactas que ellos quieren transmitir en sus mensajes. sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Víctor? Si quieres, para concluir esta parte, aún nos faltaría el análisis de frases. Estamos solamente con el análisis de palabras sueltas. Aquí nada más como comparación, del lado izquierdo lo que ya presenté, el mapa de palabras del Elder Bala, y solo como comparación del lado derecho, el mapa de palabras del presidente Nelson. Por si somos más visuales, tal vez esto nos puede ayudar un poquito más a contrastar. Y pues con eso terminaríamos esta primera parte. Si gusta lo de las frases, podemos dejarlo para el miércoles, creo que es cuando lo vamos a tener. Sí. Sí, entonces aquí podemos ver claramente, ¿no? Mira, destaca Jesucristo, como ya lo habíamos mencionado, destaca Dios, así a vista, la palabra vida también destaca en ambos, Sí. sí. Templo en Ballard, ¿cómo No, muy estamos poco, ahí? No muy lo poco. mencionan. Déjame regreso a la frecuencia. Debería de aparecer por aquí, pero no es ni de cerca de las más frecuentes. Mira, testimonio, que es una de las que comentaba Salvador, 50 Sí. ocasiones. Ok, Es mucho. sí, Templo. no lo veo. Pues no aparece. Puedo buscar entre las de menos de 15, que no incluí las de menos de 15, Sí, pero ahorita mientras vamos haciendo el cierre, si quieres voy buscando ese dato para no quedarnos con la duda, pero porque está sí. interesante, ¿no? Si gustas poner de nuevo el mapa Ballard versus Nelson, pues ver cómo es que una de las palabras
predilectas del presidente Nelson es templo, sin embargo no aparece. Lo podríamos comparar con familia, que aparece del lado del Elder Ballard. Pues sí, va involucrado también convenios. Sin embargo, que no mencione la palabra templo, a mí me llama la atención, ¿no? Así es, sí, totalmente. Por ejemplo, que habla más de Bárbara que de templo. Es interesante. A ver si va sacando ese dato mientras voy dándole salida a los comentarios finales de nuestros hermanos. Dice la hermana Nancy Valero, y qué bueno que nos menciona. Por eso es que no se ha reportado nadie de Utah, Víctor. Hoy es el día del pionero. Sí, no, lo pasé inadvertido, 24 de julio. Hoy es día del pionero, entonces ahorita está el desfile ahí en el centro de Salt Lake y en las otras ciudades más pequeñas de Estados Unidos, ¿no? Ahorita está el presidente Oaks o cualquier apóstol sentado a la orilla de la calle viendo el discurso. Viendo el desfile, sí. Viendo el desfile, ¿cuál discurso? No. Oye, ya verifiqué el dato, 14 veces utiliza la palabra templo. Por poco y la incluyo en esas tablas donde escogí solamente de 15 en adelante, pero la utiliza 14 veces. Aquí lo comparto para que no piensen que me lo estoy inventando. Nadie está pensando eso, Víctor. Todos confiamos en ti. Ahí Aquí está. 14 veces. 14 veces me aparece la palabra templo. Al igual que naturaleza, al igual que libro, al igual que pregunta, al igual que fieles, aprender, respuestas, llamado completo. Ok. O sea, sí la menciona desde luego, sin embargo, no es un enfoque de su enseñanza. Así es. Ok. Interesante el punto, ¿eh? Sí, qué bueno que lo observaste. Bueno, dice el hermano Goyito, el énfasis de una palabra nos coloca el lugar donde está nuestro corazón, ya lo habíamos visto. Dice Goyito, Víctor, tú la haces fácil con esos cuadros. Sin embargo, es un trabajo de horas, ¿eh? Sí. La hermana Lady dice, fui bautizada el 19 de julio del 98. El día de mi cumpleaños. Ah, mira. Julio del 98. Julio del 98. Yo llegué a la península en septiembre del 98. Entonces seguramente conocimos a los misioneros que le enseñaron. ¿Quién le enseñó, hermana, y quién la bautizó? Y el siguiente domingo, 26 de julio, fui confirmada, ya 25 años perseverando. Órale. Muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo, hermana Lady. Dice Goyito, hace mucho tiempo atrás se nos dijo que no pronunciábamos el título sagrado de Dios, pero en ese tiempo hablamos conforme hablan nuestros profetas. ¿Cuándo sería esto, Víctor? ¿Tienes idea? Que no pronunciáramos el título sagrado de Dios. Pues siempre se nos ha enseñado que no lo utilicemos en vano. Sí, pero de ahí a que no utilicemos como un título, quizás el nombre del Padre, ¿no? Quizás ahí sí, pero el título Dios me parece que es bueno, muy bueno mencionarlo. Desde luego, ya utilizarlo en vano es otra cosa. Ahora, mañana vamos a hablar justamente de eso en un análisis que vamos a hacer, uno de los análisis del presidente Nelson, que vamos a hacer no tomar el nombre de Dios en vano. Así que los esperamos mañana temprano a las 8 de la mañana, 8 pasaditas. Y luego el miércoles vamos a retomar el análisis con el presidente, con el Elder Ballard, o esto que estamos haciendo. Dice Collito, ayer un hermano dijo que el Espíritu le dijo el tema de su discurso y pareció que no dijo nada. A todos nos pasa, ¿no? Mi hermana Torrelio, me encantan sus programas, puedo aprender tanto a través de ustedes. María Soledad, yo creo que el Señor llama a servir a personas que van a hacer el énfasis que Él quiere que se haga, no porque sea perfecto, sino porque beneficia sus propósitos. Muy buena reflexión, hermana María Soledad, y muchas gracias por su apoyo en días pasados, que se vio reflejado el día de ayer,
porque gracias a usted pudimos contactar a la hermana Zarco, y Víctor, eso fue lo que le dio la cereza del pastel al podcast que hicimos ayer, ¿no? Sí, excelente. Los invitamos nuevamente a verlo si se lo perdieron. Realmente un programa muy inspirador, muy inspirador. Dice Wilmer, ¿podrían transmitir los desfiles del Día de los Pioneros? Fíjate que no lo pensamos, Wilmer. ¿Cómo no nos pusimos de acuerdo para hacer una transmisión con nuestras corresponsales en Utah, ¿no? No lo pensamos. Se nos fue, a ver si el otro año. Dice la hermana Torrelio, así es, todos confiamos en Víctor y también en el hermano Chava. Dice, me enseñaron el Elder Campbell, canadiense, y su compañero Elder Pavia, y las charlas de... Ok, el Elder Pavia o Pavia, no lo conocí, Elder Campbell sí, y luego de Elder, las charlas de miembro nuevo, Elder Granillo, claro que sí, nuestro amigo Ricardo Granillo, sí. Y el Elder Gatica, claro que sí, lo conocemos. Así que a todos menos a uno, al menos yo. A ti ya no te tocó ninguno, ¿verdad, Víctor? Elder Granillo, creo que coincidí un poco de tiempo con él, y Gatica me suena, pero no lo conocí. Sí, vio en las oficinas él un tiempo también. Y un tiempo estuvo también en el grupo. Es que yo soy más joven que tú, Salvador. Sí, eso sí. Aunque yo me vea más joven, ¿no? Sí. Por los 80, dice Goyito. Pues bueno, pues Víctor, hemos llegado al fin de esta transmisión. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos.